Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del audio para coches? Exacto. Hoy vamos a ir un poco más allá de lo básico, ¿verdad? Por supuesto. Queremos que al final de esta inmersión sepan qué hace cada componente. Y también porque un woofer de 10 pulgadas suena diferente a uno de 6. Me encanta. Yo admito que mi conocimiento de mecánica es limitado, pero estoy listo para aprender. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el cerebro del sistema. El autorradio. Ah, sí, el autorradio. No solo sintoniza la radio, Bien, ¿no? También procesa las señales de audio y las envía a los altavoces. Espera, procesar. No solo las pasa directamente. Para nada. Ahí dentro hay un mini ordenador que ajusta las señales. Increíble. Y un dato curioso. Funciona con 12 VI como todo el sistema eléctrico del coche. Eso significa que puedo conectar mi tostador al coche. No exactamente. Bueno, era una idea. Pero sí significa que hay que tener cuidado al modificar el sistema. Ya, no queremos sobrecargar la batería. Hablando de cosas que se iluminan, la figura 9.3 muestra un autorradio con más luces que una discoteca. Es cierto. A veces me pregunto si los diseñadores se inspiran en las luces navideñas. Bueno, cada uno con sus gustos. Pero volviendo a lo importante. Claro. Una vez que la señal sale del autorradio, ¿a dónde va? No sé. ¿A los altavoces? A los altavoces, y aquí es donde se pone interesante. Los altavoces. Hay tantos tipos, ¿por qué? No pueden todos reproducir todos los sonidos. Buena pregunta. Imagínate un violín intentando reproducir el sonido de un bajo. No creo que funcione muy bien. Imposible. Los altavoces son como instrumentos. Cada uno está diseñado para una gama de frecuencias específica. Entonces, como en orquesta, cada altavoz tiene su rol. Exactamente. La figura 9.5 lo ilustra perfectamente. Tenemos los woofers para los graves profundos. Exacto. Los woofers son los que hacen vibrar el coche. Y para los agudos brillantes, los tweeters. Como los platillos de una batería. Un sonido agudo y definido. Y para las frecuencias medias, ¿qué tenemos? Algo así como los instrumentos de viento. Sí, los altavoces de rango medio. Claro. Y por supuesto, no podemos olvidar el subwoofer. Sí. El subwoofer. El rey de los graves, que agrega esa profundidad que te hace sentir la música en el pecho. ¿Quién no ha disfrutado de esa sensación de que los asientos vibran al ritmo de la música? Exacto. Pero para que todo esto funcione a la perfección, necesitamos un amplificador. ¿Un amplificador para qué? Porque la señal que sale del autorradio es demasiado débil para mover los altavoces con fuerza. Entonces el amplificador es como un entrenador personal para los altavoces. Me gusta esa analogía. El amplificador toma la señal del autorradio y la amplifica. Permitiendo que los altavoces alcancen su máximo potencial. Exactamente. Con un buen amplificador podemos tener un sonido más alto. Y claro. Exacto. Sin distorsiones. Eso es importante. Y lo interesante es que los amplificadores pueden instalarse en diferentes configuraciones. Diferentes configuraciones. Para optimizar la calidad de sonido y la distribución de la potencia. Se pueden configurar en puente o en estéreo, por ejemplo. ¡Wow! Parece que hay mucha ciencia detrás de todo esto. Es importante elegir un amplificador específico para el tipo de música que me gusta. Buena pregunta. No es crucial, pero sí influye. Entiendo. Por ejemplo, si eres fanático de la música electrónica con muchos graves, necesitarás un amplificador que pueda manejar esa potencia sin distorsionar. Claro, tiene sentido. Todo esto me está dando ganas de mejorar el sistema de sonido de mi coche. Me alegro. Pero antes de empezar a conectar cables, ¿qué más necesito saber? Hablando de cables, el cableado es el sistema circulatorio del sistema de audio. El sistema circulatorio. Por lo que es fundamental usar el calibre adecuado. El calibre. Un cable demasiado delgado puede causar pérdida de potencia e incluso sobrecalentamiento. ¿En serio? No sabía que el cableado fuera tan crucial. Imagina intentar regar un jardín con una manguera demasiado pequeña. Ya entiendo. No llegaría suficiente agua. Lo mismo ocurre con la energía que necesita fluir a través de los cables. Gran analogía. Entonces, ¿cómo sé qué calibre de cable necesito? La tabla 9.1 de nuestro material nos da una guía precisa. Para elegir el calibre correcto. En función de la corriente y la longitud del cable. Entiendo. Es crucial seguir estas recomendaciones para evitar problemas. Anotado. La tabla 9.1 será mi nueva Biblia del cableado. Ahora bien, hemos hablado del autorradio, los altavoces y el amplificador. Ajá. ¿Qué más hay que tener en cuenta para un buen sistema de sonido? Exacto. Además de los componentes básicos, hay otros elementos que pueden llevar tu sistema de sonido al siguiente nivel. Por ejemplo, has oído hablar de los filtros, la ecualización y la insonorización. He oído esos términos, pero la verdad es que no tengo muy claro qué hacen.
¿Ni por qué son importantes? Pues son la clave para un sonido realmente profesional. Piénsalo así. Los filtros son como los porteros de una discoteca. Porteros que solo dejan entrar a las frecuencias que deben ir a cada altavoz. Un filtro de paso alto, por ejemplo, evita que las frecuencias graves lleguen al tweeter, ¿Y eso para qué sirve? protegiéndolo de daños y asegurando un sonido más limpio. Eso tiene sentido. Entonces, los filtros ayudan a que cada altavoz se concentre en lo que mejor sabe hacer. Exactamente. Y luego tenemos la ecualización, que es como un chef que sazona la música a tu gusto. ¿No, chef? Puedes ajustar los graves, los medios y los agudos para que el sonido se adapte a tus preferencias musicales o a la acústica del coche. Es como los controles de tono de tu equipo de música, pero mucho más preciso. Me encanta esa analogía. Entonces, si quiero que la música tenga más fuerza, puedo subir los graves. Sí. Y si quiero que las voces se escuchen más claras, puedo ajustar los medios, ¿no? Así es. Y por último, pero no menos importante, tenemos la insonorización. Imagina que intentas disfrutar de una película en un cine ruidoso. Sería imposible concentrarse. Sería imposible concentrarse en la historia. Lo mismo ocurre con la música en un coche. La insonorización ayuda a eliminar el ruido externo como el del motor o el de la carretera. Para que puedas apreciar todos los detalles y la profundidad de la música. Exactamente. ¡Wow! No me había dado cuenta de lo importante que es la insonorización. Es como crear un estudio de grabación dentro del coche, ¿verdad? Exactamente. La insonorización no solo mejora la calidad del sonido, sino que también crea un ambiente más relajante. Más agradable dentro del coche. Sí. Ahora entiendo por qué dices que estos elementos pueden llevar el sistema de sonido al siguiente nivel. Ajá. Pero hablando de niveles, creo que es hora de bajar a la tierra. Bajar a la tierra. Y hablar de la instalación. ¿Por dónde empezamos si queremos instalar un sistema de sonido en nuestro coche? Buena pregunta. La instalación puede parecer intimidante, pero no tiene por qué serlo. Vale. Me tranquiliza saberlo. Lo primero es tener claro qué queremos conseguir. Buscamos un sonido potente para disfrutar de la música electrónica. O preferimos un sistema más equilibrado para escuchar música clásica. Ya veo. Una vez que tengamos claro nuestro objetivo, podemos elegir los componentes adecuados. Y planificar la instalación. Exacto. Entonces, la planificación es clave. ¿Y qué hay de la ubicación de los altavoces? Importa dónde los colocamos. Por supuesto que sí. La ubicación de los altavoces es fundamental para crear una buena imagen estéreo, Imagen estéreo. es decir, la sensación de que la música te envuelve. En un coche, los altavoces delanteros suelen colocarse en las puertas o en el salpicadero, Ajá. mientras que los traseros pueden ir en la bandeja trasera o en los paneles laterales. La figura 9.29 muestra un ejemplo de cómo se integra un altavoz en el salpicadero. Sí. Parece un trabajo muy profesional. Sí, la instalación profesional a menudo implica cortar y adaptar los paneles para que los altavoces encajen a la perfección. ¿Ya? Pero no te preocupes, también hay kits de instalación que facilitan el proceso para aquellos que prefieran hacerlo ellos mismos. Me gusta la idea de poder personalizar mi propio sistema de sonido. Pero hay tantos altavoces en el mercado. ¿Cómo sé cuáles son los adecuados para mí? A la hora de elegir altavoces hay que tener en cuenta varios factores: el tamaño, la potencia, la sensibilidad y la respuesta en frecuencia. Si buscas unos graves potentes, necesitarás woofers grandes. Si prefieres unos agudos nítidos, te recomendamos unos buenos tweeters. Exactamente. Y si quiero un sonido equilibrado en todas las frecuencias, ¿qué tipo de altavoces necesito? En ese caso, lo ideal es un sistema de componentes, que incluye woofers, tweeters y crossovers separados. Esto te permite ajustar cada altavoz de forma independiente para obtener un sonido óptimo. Suena genial. Pero una vez que tenemos los altavoces, ¿cómo los conectamos al amplificador? Aquí es donde entra en juego el cableado. El cableado. Y recuerda lo que dijimos antes, usar el calibre adecuado es fundamental. En la figura 9.31 puedes ver un ejemplo de cómo se conectan dos altavoces delanteros a un amplificador. Veo que hay dos cables que van de cada altavoz al amplificador. ¿Cuál es la función de cada uno? Uno de los cables es para la señal de audio, que lleva la música del amplificador a la voz. Y el otro cable es para la alimentación, que proporciona la energía necesaria para que el altavoz funcione. Tiene sentido. Entonces, el grosor del cable también es importante, ¿no? Exacto. Un cable demasiado delgado puede causar pérdida de potencia, mala calidad de sonido e incluso sobrecalentamiento. Ya veo. La tabla 9.1 que ya mencionamos antes nos proporciona una guía útil para seleccionar el calibre correcto, Lo tengo apuntado. en función de la corriente y la longitud del cable. Parece que la tabla 9.1 es la clave para un buen cableado. Sí. Y hablando de conexiones, ¿cómo conectamos el amplificador al autorradio?
La mayoría de los autorradios modernos tienen salidas de preamplificación, Salidas de preamplificación. que envían una señal de audio de bajo nivel al amplificador. Si tu autorradio no tiene estas salidas, no te preocupes. Menos mal. Existen adaptadores que convierten las salidas de altavoz de alto nivel en señales de preamplificación. Qué bien. Entonces, una vez que tenemos todo conectado, ¿cómo ajustamos el sistema para obtener el mejor sonido? Esa es la parte divertida. La mayoría de los amplificadores tienen controles de ganancia, ecualización y filtros de cruce, crossover. ¿Y qué hace cada uno? La ganancia ajusta el nivel de la señal de entrada, la ecualización ajusta el balance tonal y los filtros de cruce determinan qué frecuencias se envían a cada altavoz. Suena un poco complicado. No te preocupes, no es tan difícil como parece. Lo importante es ir ajustando poco a poco cada control hasta encontrar la configuración que te guste. Me encanta la idea de poder experimentar y ajustar el sonido a mi gusto. Pero antes de empezar a tocar botones, quiero asegurarme de que lo estoy haciendo de forma segura. ¿Hay algún consejo de seguridad que deba tener en cuenta? Por supuesto, la seguridad es lo primero cuando se trabaja con electricidad. Asegúrate de desconectar la batería del coche antes de empezar a trabajar en el sistema de sonido. Usa siempre las herramientas y los conectores adecuados. Y por supuesto, lee las instrucciones de cada componente antes de instalarlo. Exacto. Toma nota. Parece que hay que tener cuidado al manipular los componentes eléctricos del coche. Sí. Y ahora que lo pienso, ¿qué pasa con la insonorización? ¿Cómo se hace? La insonorización consiste en añadir materiales especiales al coche, que absorben o bloquean el sonido. ¿Qué tipo de materiales? Estos materiales pueden ser láminas de espuma, alfombrillas de amortiguación o incluso sprays especiales. Interesante. ¿Y dónde se suelen aplicar estos materiales? Las zonas más comunes para aplicar la insonorización son las puertas, el suelo, el moletero y el techo del coche. Cubriendo estas zonas. Se reduce significativamente la cantidad de ruido que entra en la cabina. Wow. Parece que la insonorización es un trabajo minucioso. Realmente se nota la diferencia. ¿Estás seguro que sí? Notarás una gran diferencia en la calidad del sonido. ¿En serio? La música se escuchará con más claridad, los graves serán más profundos y la experiencia auditiva en general será mucho más agradable. Me convenciste. Creo que voy a tener que invertir en algunos materiales de insonorización para mi coche. Te lo recomiendo. Verás que vale la pena. Bueno, creo que hemos cubierto muchos aspectos importantes de la instalación de un sistema de sonido. Sí. Hemos hablado de la ubicación de los altavoces, el cableado, el ajuste del sistema e incluso la insonorización. Exacto. Algo más que debamos tener en cuenta antes de pasar a la siguiente parte. Creo que lo más importante es recordar que no hay una única forma correcta de instalar un sistema de sonido. Ya veo. Lo importante es investigar, experimentar y encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Excelente consejo. Y hablando de experimentar, ¿qué nos espera en la siguiente parte de nuestra inversión? En la próxima parte nos adentraremos en algunos conceptos más avanzados. Suena interesante. Y hablaremos de cómo solucionar problemas comunes del sistema de sonido. Estoy deseando aprender más. Nos vemos en la próxima parte. ¡Hasta pronto! De vuelta a nuestra inmersión en el apasionante mundo del audio para coches. Ya hemos cubierto los fundamentos, la instalación e incluso la insonorización. Siento que ya soy casi un experto. ¿Qué nos falta por descubrir? Bueno, ahora que ya tienes una buena base, podemos adentrarnos en un territorio un poco más complejo. Más complejo. La resolución de problemas. ¿Por qué? Seamos sinceros, a veces las cosas no salen como esperamos, ¿verdad? Totalmente cierto. A veces me da un poco de miedo meter mano en el sistema de sonido por si acaso lo estropeo. Es comprensible, pero la verdad es que muchos problemas tienen soluciones bastante sencillas. Empecemos con uno muy común, la distorsión. ¿Te ha pasado alguna vez que subes el volumen y la música empieza a sonar áspera y desagradable? Sí, claro. Me pasa sobre todo cuando pongo la música a tope. ¿Por qué ocurre eso? La distorsión puede tener varias causas, pero una de las más comunes es ajustar la ganancia del amplificador demasiado alta. Si la señal de entrada es demasiado fuerte, el amplificador se satura y no puede procesarla correctamente. Y eso produce esa distorsión. Entiendo. Entonces, si escucho distorsión, lo primero que debo hacer es revisar la ganancia del amplificador. Exactamente. Intenta bajarlo un poco. Y comprueba si la distorsión desaparece. También es importante asegurarse de que los altavoces estén conectados correctamente y que no estén dañados. Buen consejo. Y hablando de ruidos extraños, a veces escucho silbidos o zumbidos que no deberían estar ahí. ¿A qué se debe eso? Esos ruidos suelen ser causados por problemas de cableado o de conexión a tierra. Por ejemplo, si un cable de audio está demasiado cerca de un cable de alimentación, puede captar interferencias electromagnéticas y producir esos zumbidos molestos. Vaya.
No tenía ni idea de que la ubicación de los cables podía afectar tanto a la calidad del sonido. Sí, la organización y la ubicación de los cables son fundamentales. Para un sistema de sonido limpio y libre de ruidos, también es muy importante asegurarse de que todos los componentes tengan una buena conexión a tierra. ¿Y cómo puedo comprobar la conexión a tierra? Normalmente, la conexión a tierra se realiza conectando un cable del componente al chasis metálico del coche. Asegúrate de que la conexión sea firme y de que no haya corrosión en el punto de contacto. Anotado. Parece que el cableado es un aspecto crucial para evitar muchos problemas. Por cierto, ¿recuerdas la tabla 9.1 que mencionamos antes? Claro, esa tabla es tu mejor amiga para elegir el calibre de cable adecuado para cada componente. Un cable demasiado delgado puede provocar pérdidas de potencia, sobrecalentamiento e incluso dañar tus componentes. La tengo a mano. No voy a conectar ni un solo cable sin consultarla. Ahora bien, ¿qué pasa si mi sistema suena bien, pero siento que le falta potencia? ¿Cómo puedo conseguir más punch? Si buscas unos graves más contundentes, la solución ideal es añadir un subwoofer a tu sistema. El subwoofer está diseñado específicamente para reproducir las frecuencias más bajas y proporcionar esa profundidad que te hace vibrar. Un subwoofer. Eso suena genial. ¿Pero dónde lo coloqué en mi coche? La ubicación del subwoofer puede variar, dependiendo del modelo y del espacio disponible en tu coche, pero lo ideal es colocarlo en un lugar donde pueda aprovechar al máximo la acústica del vehículo. El maletero suele ser una buena opción. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Qué pasa si mi sistema ya suena bien, pero quiero llevarlo al siguiente nivel? ¿Qué mejoras puedo hacer? Siempre hay margen de mejora. Una opción es actualizar los componentes, como el autorradio, el amplificador o los altavoces. También podrías considerar añadir un procesador de señal digital, un DSP, que te permita ajustar con precisión la ecualización, los filtros de cruce y otros parámetros. Wow. Parece que las posibilidades son infinitas. Sin duda, el mundo del audio para coches es un viaje fascinante, de descubrimiento y personalización. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto para disfrutar de un gran sonido en tu coche. Esta inmersión me ha abierto los ojos a un mundo completamente nuevo. He aprendido muchísimo sobre cómo funciona un sistema de sonido, cómo instalarlo, cómo configurarlo, e incluso cómo solucionar problemas. Me alegra haber podido compartir mis conocimientos contigo. Recuerda, la clave está en investigar, experimentar y sobre todo disfrutar de la música. Muchas gracias por guiarme en este viaje sonoro. Ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora. Y a todos nuestros oyentes les animamos a que sigan explorando el apasionante mundo del audio para coches. Hay un universo de posibilidades sonoras esperando ser descubiertas. Hasta la próxima. Adiós.